digo, Señor, esta es tu casa y tu habitación. Señor, por favor, yo sé que tú lo haces con mucho amor. Si hay algo que no te agrada, revélenoslo, Señor. Muéstrenoslo, Señor. De tal manera, Señor, que de manera obediente podamos empezar a hacer los cambios que tú requieres, Señor. Perdón, Señor, si he puesto en primer lugar otras cosas, pero hoy levanto mis manos para decirte, esta es tu casa, Señor. Este es tu lugar, Señor. Esta es tu habitación, mi hermano Señor. Ven, Señor Jesús. Ven y ministra en cada rincón de esta casa, de este lugar. Que cada persona que venga a esta casa pueda recibir de ti palabra de vida. Bendícela la cena de esta casa, Señor. De tal manera que en esta casa nunca falte el pan físico, pero tampoco el pan espiritual, Señor. Gracias. Bendíceme para bendecir. Dame para dar, Señor. Ayúdame a entender que nada de lo que tengo es mío, sino todo lo que te pertenece. Y gracias que puedo bendecir, que puedo dar lo que tú quieres que yo dé, Señor. Empezando hoy con una bendición especial sobre cada integrante de esta familia, para la gloria de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendice. Buenos días una vez más para todos. Alabado el nombre del Señor. Para los hermanos allá en España, en Europa, pues buenas tardes ya, pero aquí estamos, todos siguiendo a mi Señor y aprendiendo de su palabra y en este viaje maravilloso con la palabra del Señor. Vamos entonces a continuar con el libro de los Hechos y vamos a ir al capítulo 14 del libro de los Hechos y vamos a seguir estos viajes tan lindos y todo lo que está pasando de manera emocionante. Vemos del versículo 1 y vamos a ir adelante, dice. En Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Recuerde que donde llegaban lo primero que hacían era buscar la sinagoga. Qué lindo, ¿verdad? Y hablaron de tal manera que creyó una multitud de los judíos y griegos. Pero los judíos incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron de Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Esta ciudad era la ciudad griega que se hallaba más o menos en una provincia de Roma, allí por Galicia. Y vemos cómo el apóstol Pablo y Bernabé deciden seguir el consejo de Dios de ir a llevar la palabra a todo pueblo, a todo lugar, a toda ciudad. El ministerio
de Pablo siempre llegaba, como le subrayé ahora, iba directo a la sinagoga. Y allí escuchaba la lectura, pero luego hablaba la palabra y fue bendecido de una manera poderosa, pues había una multitud de gentiles y judíos que creyeron en el Señor. Nuevamente los judíos incrédulos, ¿qué hicieron? Atizaron, hablaron lo incorrecto, el odio, la oposición, pero aquí no dice que los misioneros se fueron corriendo y que dijeron, no, vámonos mejor de aquí porque, mire, ya empezaron a apedrearnos. No, ellos dicen que se quedaron allí un buen tiempo y hablaron la palabra de Dios a pesar de la oposición y testificaron intrépidamente de Cristo. ¿Sabe? He estado observando el comienzo de la iglesia y el comienzo de la iglesia tiene que ver con tiempos de calidad en el estudio de la palabra. No es simplemente un evento, un concierto, un predicador eventual, sino que vemos aquí algo muy interesante y es que el apóstol Pablo se quedaba y enseñaba y fortalecía la obra. Mírenlo ahí, el capítulo 14, el verso 3 dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, o sea, no era una vecesita, confiados en su sabiduría, perdón, no, confiados en quién, en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces aquí hay otra segunda cosa. Cuando nosotros, y esto para los pastores y líderes que están aquí, cuando nosotros enseñamos la palabra, cuando la hablamos con denuedo, cuando mi confianza no está en el sermón, sino mi confianza está puesta en el Señor, al final o en algún momento de la reunión o de la visita a la casa o del lugar donde va, permita al Espíritu Santo que confirme la palabra a través de señales, milagros y prodigios. El Señor es el mismo de ayer, ese mismo es de hoy y ese mismo es de siempre. Así que el Señor todavía hace sanidades, milagros y prodigios. Ahora, Dios también dotó a los hombres de la capacidad de realizar esto, señales y prodigios. Pero escuche bien esto que es importante. Los prodigios, los milagros, la oración contestada, bueno, era para autenticar que eran siervos de Dios. Pero la fe no puede ser fundamentada en milagros. No, los milagros nos pueden impulsar o pueden impulsar a las personas. Lo primordial es la palabra de gracia que lleva a cabo la obra de la gracia del Señor. No centre su ministerio en sanidades, en prodigios o en profecías. Centre su ministerio en hablar de la gracia de Cristo Jesús. Las sanidades, los milagros, los prodigios, las profecías serán una confirmación, si el Señor así lo permite, de un ministerio o de un llamado. Alabado el nombre del Señor. Bueno, debido a este ministerio, dice el escritor que la ciudad se dividió. A los creyentes se les amenazó con una humillación pública y los amenazaron con apedrearlos. Al final, entonces ellos
obedecieron el consejo que el Señor les había dado en Mateo capítulo 10, versículo 23. El Señor les había dado este consejo. Les dijo, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Les estaba diciendo, mire, si aquí tienen un lío, no importa, sigan a la otra. Prediquen allí, estén un tiempo. Si tienen otro lío, sigan a la otra. Oiga, qué ministerio tan maravilloso. Alabado el nombre del Señor. Venga, vaya conmigo otra vez a Hechos capítulo 14 y vamos a ir al versículo 8 y sigamos nuestra lectura porque está bien linda e interesante. Bueno, ya salieron de esa ciudad. Ahora llegan a la ciudad de Listra. En Listra había un hombre que había nacido cojo y nunca había caminado. Este hombre escuchó hablar de Pablo, quien fijando la vista en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo, perdón, para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. El hombre saltó y caminó. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, alzó la voz en lengua licaónica y empezaron a decir, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. A Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, hombre, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos de que estas vanidades se conviertan de estas vanidades al Dios vivo, el que hizo los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que hay en ellos hay. En las edades pasadas, entonces empieza a predicar. Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, apenas lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio, ¿se acuerda la anterior ciudad? Que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, perdón, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Le arrastraron, perdón, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Qué emocionante leerlo, pero qué tenaz vivirlo. Listra se encontraba en la provincia de Roma de Galicia, a unos 30 kilómetros al suroeste de la anterior ciudad. Esta fue la primera de las 3 visitas que el apóstol Pablo iba a hacer a Listra en el transcurso de su vida. Fue un acontecimiento de verdad significativo. En el segundo viaje, fue allí en Listra que encontró a Timoteo. Ya luego lo vamos a ver. Y luego en el tercer viaje ya llegó a visitar la iglesia que se había formado en esa ciudad. Pero cuando vemos el tema aquí con este cojo y todo lo que pasó, vamos a ver algunas cosas. Volvamos al verso 8 de este
episodio aquí en el capítulo 14. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Jamás había andado. El escritor nos da todas las muestras, cómo era este, ¿verdad? Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. ¿Se acuerdan ustedes que Pedro también oró algún día por un cojo y también fue sano? Bueno, Pablo también estaba haciendo algo como esto. Eh, pero este hombre nos especifica que era cojo de nacimiento. Si hubiese sido cojo por una luxación o cojo por un dolor, pues la gente hubiese dicho, no, pues fue que ya le pasó el dolor. Pero como era cojo de nacimiento y todo el pueblo lo conocía, pues lo único que tenían que decir era, es un milagro, hay un milagro. Alabado el nombre del Señor. Estos tenían, no podían negar que era un milagro. Alabado el nombre del Señor para siempre. ¿Sabe? La palabra de Dios. Porque dice, y el cojo escuchando que Pablo estaba por allí, seguro lo escuchó predicar, seguro estaba allí y le vino a él fe. Pues la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y seguramente el cojo tuvo fe al oír el mensaje de Pablo. Así que cuando Pablo lo ve, se da cuenta que él tiene fe y fe para ser sano. Alabado el nombre de Dios. Usted y yo, por eso estamos aquí escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Yo no sé si su vida ha cambiado, por lo menos la mía ha mejorado, ha cambiado. A la medida que yo escucho la palabra, mi fe se va fortaleciendo en el Señor. Alabado el nombre de Dios. Pero ¿qué pasó con la multitud? Con los que estaban allí alrededor. Volvamos a leer porque es bien lindo, bien interesante. Estamos en Hechos capítulo 14. Ve al verso 11 y dice, al presenciar el milagro realizado por Pablo, la gente exclamó en lengua licaónica, dioses bajo la forma de hombres han descendido a nosotros. A Bernabé lo llamaron Júpiter, a Pablo Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote de ese templo de Júpiter que estaba situado frente a la ciudad trajo toros, guirnaldas hasta las puertas, mm, junto con la multitud. Pretendían ofrecerles sacrificios. Es importante detectar que los milagros por sí solos no generan convicción ni fe. Por eso es que usted a veces tiene líos en su mentecita cuando dice, pero mire, esta persona, Dios lo sanó y no cambió. No, 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 es que un milagro no produce convicción ni no produce fe por sí solo. Es que la convicción y la fe se pone sobre la obra de Cristo y no sobre un milagro. ¿Sabe? Por eso, cuando usted ore por un enfermo, primero cerciórese de estar acompañado del mensaje de la palabra de Dios. ¿Sabe? En este caso, la gente era supersticiosa y ellos interpretaron los eventos a través de su mitología. ¿Cuántas veces aquí en Colombia hemos orado por un enfermo y entonces rápido dice, ay, el divino niño lo sanó? O tal vez en México, tal vez van a decir, no sé cómo llama ella, bueno, la Virgen, la Guadalupe nos hizo el milagro. Bueno, qué sé yo, porque son supersticiosos. Entonces ellos identificaron a Bernabé con Júpiter, o tal vez el Zeus, su identidad principal, y Pablo, el que hablaba con Mercurio.
que también le llamaban el tal Hermes, el mensajero de los dioses. Júpiter era el patrón de la ciudad. Por eso le digo, ¿qué hicieron? Como el patrón de la ciudad era Júpiter, pues le dieron toda la gloria a Júpiter. Cuando el patrón de una ciudad es, no sé, aquí tal vez el divino niño, y lo cancelo porque aquí el dueño de este país es Colombia, para la gloria de Dios, es Cristo Jesús, alabado el nombre del Señor, y de todas nuestras naciones. Pero en ese caso, pues ellos, ¿qué hicieron? Adorar a sus dioses. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del apóstol Pablo? Al escuchar esto, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus vestiduras, se lanzaron sobre ellos, explicaron la palabra, alabado el nombre de Dios, para evitar que esto lo hicieran. Voy a decirle algo. Cuidado, mis queridos pastores y líderes que están aquí, porque es tan sencillo aceptar adoración y aceptar prebendas por un milagro de Dios. Es muy sencillo. Y yo quiero decirle que el Señor es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y Satanás también es el mismo. Y entonces usted puede orar por un enfermo, usted puede orar por una familia, orar por un negocio y rápidamente decir, ay, es que como yo oré, ve así, ve, yo fui el que oré. Un momento, cuidado, no te lleves la gloria que no es tuya, ni utilices el ministerio perdón, para tu propio beneficio. Entonces, ¿qué hace Pablo? Rápidamente, rápidamente. Enseña a honrar a Dios, porque los verdaderos siervos de Dios ministran y siempre le darán la gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Mira lo que dice. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, ¿qué hacemos? Mira, renunciamos al oculto y vergonzoso y tenemos cuidado de no andar con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Entre más te usa el Señor, más cuidado tienes que tener de ti mismo. Pablo y Bernabé se opusieron a lo que el pueblo hacía y valientemente les dijeron que los dioses de Listra eran solo vanidades. El mensaje de Pablo no se fundamentó en el Antiguo Testamento, dado que su audiencia era pagana. Comenzó con el testimonio de Dios desde la creación y todo un desarrollo histórico. La gente no le gustó, la gente se molestó. En algún momento trataron de tranquilizarse, pero algunos de los judíos de Antioquía y de Iconio llegaron a esa ciudad. ¿Sabe? El enemigo te va a ir persiguiendo, tratando de intimidarte, tratando de callar tu boquita, pero cuando tú estás seguro que el Señor te llamó, que el Señor te envió, que tienes un mensaje claro de parte de Dios, sigue haciendo la tarea. No te detengas, no pongas los ojos en quien te persigue, porque dése cuenta que estos judíos, estos que están persiguiendo a Pablo, lo persiguieron en Antioquía. Y cuando él llegó a Iconio, también los persiguieron en Iconio. Y ahora que llegaron a esta ciudad, también vinieron a perseguirlos a esta ciudad. Junto con el trigo es sembrada
la cizaña. Y Jesús usó una palabra, es necesario. Señor, pero ¿cómo? Sí es necesario. Porque muchas veces, ¿sabe qué hace el Señor a través de la persecución? Nos desacomoda. Y como decía yo un día, perdone, Él toma el salero porque usted es la sal de la tierra. Y si la sal de la tierra se queda en el salero, ¿con qué será salado lo que necesitamos salar? Entonces Él coge la sal y empieza a salar aquí. Entonces, ¿qué hace? La esparce. Él mismo la esparce porque necesita salar. Y a veces ese sacudir, ese esparcir nos incomoda. Así que mi querido, más bien apasionese por las cosas de Él. Apasionese por predicar, por enseñar, por hablar, por orar por los enfermos, pero siempre con la palabra de Dios enseñando la gracia divina. ¿No le parece a usted impresionante? En un momento trajeron toros, guirnaldas, alabanzas, banquetes, ofrendas, y cuando no las quisieron recibir, eran considerados criminales a las cuales los querían matar. De héroes a villanos. ¿Sabe qué es algo tremendo? Que a veces nosotros solo queremos ser héroes y por eso nos gusta quedarle bien mejor a la gente antes que al Señor. Así que amigo, no se preocupe. El Señor está con usted. La respuesta de los discípulos en Listra, muchos creyentes, muchas personas se convirtieron al Señor. Y tal vez esa crisis se convirtió en bendición, porque recuerdan, Pablo regresó y allí conoció a Timoteo. Y luego regresó y encontró una iglesia maravillosa. Empezar una obra nos va a costar muchísimo, pero al final la victoria es del Señor. Dele gracias a Dios. Señor, muchas, muchas gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando cómo hacer una vida de poder, una vida emocionante en ti, como ver cómo la iglesia realmente empezó, creció, se hizo, se formó. Ayúdenos. A veces queremos las estrategias de los hombres, pero aquí están. No necesito estrategias humanas. Necesito verte y creerte y caminar en tus propósitos, Señor. Yo bendigo estas familias en el día de hoy, Señor, y gracias por ellos y que el Señor sea glorificándose para esta semana. En el nombre de Jesús. Nos vemos.